Somos 8.000 millones de personas. Merecido. Somos 8.000 millones de personas en el planeta. Cuando yo nací, éramos la mitad. ¿Sí? Esto quiere decir que en menos de medio siglo duplicamos nuestra especie en un planeta que no cambió su superficie. Para hacer un ejercicio sobre esto, imagínense que ahora, en este mismo auditorio, tuviera que entrar el doble de personas. Por eso les traigo esta fotografía de Horacio Coppola, de Buenos Aires, de hace casi 100 años, porque nos muestra un poco el hábitat que sale de esta ecuación, donde densidad y suelo nos arrojan este tipo de paisaje. Me gusta describirla como una corteza artificial que fuimos construyendo poco a poco, superponiéndola a la corteza terrestre. Una especie de manto tecnificado hecho de infraestructura, de fluidos, de energía, de cordones de vereda, de calles, de edificios y de parques. Esta corteza es el principal escenario de la arquitectura y también su principal desafío. Si la arquitectura tiene que estar a la altura de este desafío, probablemente tenga que rehacer y repensar cómo se relaciona con el entorno. Este entorno lo podríamos describir en 3 elementos: el paisaje, que está por delante de la arquitectura, el suelo, en el cual se apoya y se nutre, y el cielo que la cubre. Quiero armar esta presentación a través de 3 contratos, viendo cómo la arquitectura puede actualizar estos 3 tipos de relaciones. La primera de ellas, el primer contrato, es el contrato con el paisaje. Y es probable que frente a este escenario, las ventanas que conocemos para relacionar el interior con el exterior ya no nos alcancen. Porque cuando hacemos un agujero en un muro y relacionamos un interior con un exterior, ese exterior va a estar hecho de muchos otros interiores, no tan lejos de nosotros. Es probable que en este escenario nos convenga pensar en un espacio de transición entre el interior y el exterior. Jardines elevados, como el que vemos acá, nos pueden ayudar a construir un paisaje antes del otro paisaje, a atraer aves, insectos a la ciudad, a cambiar la calidad del aire, a cambiarle la humedad, cambiarle la temperatura. Esta podría ser la transición natural de cualquier espacio interior a la ciudad. Puede ser el filtro entre nosotros y la ciudad que está por venir. El segundo contrato al que quiero referirme es el contrato con el suelo. Estamos acostumbrados a pensar la arquitectura como la disciplina que formaliza los límites, lo que le da forma a la transición entre lo público y lo privado. Muchas veces lo hacemos con muros, con cercos, con escalones o con un simple cambio de solado. Pero también la arquitectura es capaz de volver ese límite un poco más difuso, hacer que la ciudad sea más porosa, sea más permeable. Lo que ven acá es una clínica veterinaria que conecta la calle con el interior de una manzana. Ese pasaje arranca con un árbol que existía en la vereda y genera este lugar protegido pero atravesado por el clima, un espacio que tiene un suelo rugoso pensado para las mascotas, tiene vegetación y es el lugar donde se abren todos los consultorios y las áreas de la clínica veterinaria. Al fondo conecta con un jardín para perros y para humanos, una comunidad que reclama más representación en una ciudad donde justamente Buenos Aires es la ciudad con más perros por habitantes del mundo. Este otro pabellón que ven acá, este pabellón
horizontal y traslúcido, tiene una doble responsabilidad. Por un lado, tiene que formalizar el límite de la Universidad Torcuato Di Tella y al mismo tiempo tiene que generar una comunicación con el barrio de Belgrano. Es un espacio para eventos, para exposiciones como las que ven acá, donde vecinos, profesores y estudiantes pueden atravesarlo sin pensar en el dominio del suelo o en los límites de propiedad. Me gusta imaginarlo como un límite habitable, un lugar donde de igual condición hay hacia la calle y hacia la universidad, donde el solo hecho de desplazar un panel o el otro nos puede servir para administrar la continuidad del suelo urbano. El objetivo de este tipo de arquitecturas es intensificar la conexión entre las partes, en hacer que la vida académica se conecte con el día a día de la ciudad. El último contrato al que quiero hacer referencia es el contrato con el cielo. Antes les describía la ciudad como una especie de corteza artificial. La parte superior de esta corteza es la que está en contacto con la atmósfera, con el sol, con el clima. Es una parte clave donde podríamos disfrutar vivir en este mundo. Pero miren qué tipo de contrato establece la arquitectura con el cielo. Lo que más vemos en esta fotografía son tanques de agua, membranas, antenas. Es importante pensar en este espacio como un lugar para vivir al aire libre. Si cada vez somos más en un planeta que no cambia su superficie, probablemente la mayor responsabilidad de la arquitectura sea generar más suelo natural. Tenemos un territorio vacante que no vemos. En esta foto vuelvo a insistir sobre este tema. Vemos tanques, cubiertas inclinadas, membranas, muchas antenas. Vemos también otro tipo de contrato simbólico entre la arquitectura y el cielo. Vemos una iglesia, pero quiero que se concentren en ese pequeño edificio de viviendas casi evanescente porque genera otro tipo de relación con la atmósfera. Una relación mediada por una habitación permeable, hecha de metal desplegado, de un suelo de cemento y de unos toldos. Un compendio de materiales tremendamente económico, tremendamente ordinario, pero que trata de instalar una nueva idea de lujo. Una nueva idea de lujo que no está relacionada con locaciones específicas. Fíjense que el paisaje que está ahí podría ser cualquier parte de Buenos Aires, y es una idea de lujo que tampoco está asociada a materiales caros. Es una nueva idea de lujo vinculada a habitar esta parte superior de la corteza. Incluso cuando cambiamos de escala, esta idea de contrato con el cielo puede intensificarse aún más. Lo que ven acá es la Torre Huergo, es una torre construida entre Puerto Madero y Montserrat. Es una torre que tiene postura, que tiene cierta actitud, que encuentra su forma al negociar con el entorno que tiene a ambos lados. Fíjense que se estira y mira por encima de los docks de Puerto Madero y después reduce su escala cuando se encuentra con el barrio de Montserrat, al cual le ofrece una plaza pública. A mí me gusta describir esta torre como una especie de accidente geográfico, porque cada vez que realiza un desplazamiento se genera un espacio compartido para una comunidad de casi 1000 personas que va a habitarla. Quiero hacer un recorrido vertical desde el suelo hasta el cielo, y lo que ven acá es la plaza pública que les comentaba. Está construida sobre 3 niveles de estacionamientos y esa plaza pública atraviesa un pasaje también permeable. Más arriba, a la altura de la copa de los árboles, hay espacios para el deporte. Si subimos un poco más, ahora mirando hacia el Río de la Plata, por debajo del voladizo, hay espacios para encuentro y espacios para el trabajo. Subiendo todavía más, hay una cocina colectiva o un lavadero para todos los que viven en esta torre. Y apenas por encima de estos lugares, unos jardines a cielo abierto, con árboles, con parrillas, con mesas. Y esta especie de pueblo vertical termina en esta piscina ubicada a 120 metros de altura, tremendamente conectada con el cielo. La torre esta utiliza la misma ecuación que las ciudades. Puede tener todos estos espacios compartidos porque concentra una gran cantidad de habitantes.
Lo mismo que las ciudades. O sea, nosotros no podríamos estar acá reunidos si no fuera en Buenos Aires. Podemos tener este auditorio y tener los parques públicos, tener redes de transporte, tener universidades, porque somos muchas personas viviendo juntas en un mismo lugar. Traigo esto porque la densidad es algo que está asociada negativamente, pero sin embargo nos dan experiencias como las que estamos teniendo hoy. Pero también es importante que pensemos cómo la arquitectura se relaciona con este nuevo escenario, cómo se relaciona con el suelo, con el cielo y con el paisaje. Y tal vez revisar este tipo de relaciones nos ayude a pensar qué deseamos, cómo queremos vivir juntos. Recién teniendo claras esas ideas, es probable que empecemos a pensar cuáles van a ser las arquitecturas que van a ser capaces de mediar con una agenda tremendamente condicionada y al mismo tiempo ofrecer escenarios optimistas. Muchas gracias.